Señor. Dios es bueno. Fiel y verdadero. Gloria a Dios. Damos la más cordial bienvenida a nuestra amada iglesia Génesis, Amén. del Reino, Gloria a ubicada aquí Dios. en la cuarta sección de Levitán. Damos también gracias a Dios por nuestra plataforma de Facebook, de YouTube, etcétera, de YouTube, nuestro canal de YouTube Iglesia Génesis, y nuestra plataforma de Facebook a través de la pastora Emily. Y hoy tenemos un tema que es bien controversial desde el Antiguo Testamento. Es un tema que ha creado dolores de cabeza a través de que lo sufrió Moisés, lo sufrió, ese tema lo sufrió también José con sus hermanos. Estamos en vivo, amén, y ya se están Gloria a conectando en Dios. YouTube. Vamos a hablar hoy de la murmuración, Déjame la versión. lo que divide la iglesia, lo que saca a personas de la iglesia. La murmuración desde el Génesis, está la murmuración, ese es uno de los tantos pecados. Sí, no está en los frutos del Espíritu, como yo pensé cuando estaba haciendo el estudio bíblico de Gálatas, que Gálatas menciona los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Que los frutos de la carne son el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía. Son más los frutos de la carne que los del Espíritu. Santo. La envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, dice en Gálatas. Pablo escribe a los Gálatas, en Gálatas 5. Gálatas 5, usted lo va a ver del 19 al 21. Gloria a Dios. Eso es lo que nos puede apartar a nosotros de Dios, Santo. de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con el prójimo. Y es una lástima que eso es un tema también de sanidad interior. Pero ¿qué es hablar la murmuración? ¿Qué significa? Hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por cualquier cosa. Cuando cogen el celular, ¿tuviste todo lo que pasó? ¿Tuviste cómo fulana fue al culto? ¿Viste ese peinado que tenía la pastora, ese traje que tenía el pastor? Mira, vino fulano y pasó por ahí, no me saludó. Eso es murmuración. Eso es una rebeldía contra Dios, contra la iglesia. El pueblo de Israel murmuró contra sus líderes y contra Dios. Murmuraron a causa de la comida, a causa del agua. La hermana de Aarón y Moisés, Miriam, murmuró contra ellos y tuvo una semana de lepra. Por causa de la murmuración, el pueblo de Israel iba a entrar a Jericó en 40 días y Dios le añadió un año por día. O sea que se tardó ¿cuánto? 40 años en llegar. Así es. Murmuraron contra José para venderlo.
La murmuración puede ser planificar, diseñar un plan para destruir, para dividir. En el caso de José fue un plan para venderlo. Tirarlo en una cisterna y venderlo por los celos, la contienda. Sus hermanos tenían todos los frutos de la carne, lamentablemente. Cuando Dios levanta a Moisés, el pueblo se rebeló contra Dios porque ellos le dijeron a Moisés: nos sacaste para el desierto a morir aquí. Y fue una gran verdad, porque los que salieron de Egipto no entraron en la tierra prometida. Fue la otra generación. Mejor estábamos en Egipto y aquí en el desierto para que muramos. Murmuraron cuando el agua estaba mal delante de Moisés. Murmuraron por la comida que descendió maná. El maná, se cansaron de él, murmuraron. Moisés tuvo que interceder ante Dios por el pueblo y le mandaron codornices. En varios sitios donde se movían conforme a la nube, hubo murmuraciones porque estaban pasando sed. Siempre recuerdan un pasado en el presente que los llevan a murmurar. ¿Qué fue lo que pasó con él? Estoy trayendo de ejemplo el pueblo de Israel. No lo he traído todavía al contexto. Las iglesias se dividen por la murmuración. La iglesia sufre este mal a causa de la murmuración, la crítica, y se levanta siempre una contienda por los pastores contra los líderes, por los mismos feligreses. Gracias a Dios que eso no lo hemos pasado. Hubo murmuración también cuando Coré, el primo de Moisés y primo de Aarón y de Miriam, quiso estar por encima y quiso levantar un liderazgo por encima del llamado de Moisés para conquistar tierra, etcétera. Y ese fue a Coré, fue en lo que la tierra se lo tragó a él y a sus seguidores, parecido a Satanás cuando se rebeló contra Dios y fue destituido del cielo porque quiso ser mayor que su creador. Santo. Y vinieron 3/4 partes de ángeles, que ahora se le llaman demonios, a estar con él en el infierno. Que son los que nos dan candela cuando Pablo dice: oye, tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Amén. También Josué tuvo a Acán. Acán era un gran guerrero y líder de una de las tribus de Israel, y cada vez que conquistaban un reino, él cogía de esas riquezas de ese reino y las guardaba en el campamento. Cuando Dios le dijo a Josué: no cojas nada de esos reyes que son inmundos, pero él lo cogía. Hubo una guerra en una ocasión, el pueblo de Israel perdió la guerra y Dios reveló que Acán y sus hijos estaban robando a esos reyes cuando conquistaban la tierra y guardaban en el campamento. En el campamento está la presencia de Dios. ¿Qué sucede? Cuando Dios lo revela, Dios manda a Josué a apedrearlo hasta la muerte, a Acán y a sus hijos. Nuestro amigo Abel, Caín y Abel, Caín murmuró contra Abel y lo llevó a matar a su propio hermano. Hablando también de la murmuración de uno de los hijos de Noé, que lo vio desnudo, eso acarreó una maldición por él burlarse de su padre por ver su desnudez, porque Noé tan pronto
bajó del arca, hizo un viñedo y del viñedo él hizo vino y de ese vino se embriagó. Y uno de sus hijos vio su desnudo. Estoy hablando de esos relatos así que están en la Biblia. Los fariseos y escribas murmuraron de Jesucristo. Hicieron un comité, una alerta para planificar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y hay gente que a veces ve la muerte de nuestro Señor Jesucristo como si hubiera sido algo que se hubiera evitado. Y eso estaba profetizado desde el Génesis. La muerte de Jesucristo fue profetizada por Génesis, por Moisés, fue profetizada por los jueces, fue profetizada por los grandes profetas, los profetas mayores y los profetas menores. Ya había un cumplimiento de parte de Dios para restaurar esa falta del Antiguo Testamento que viene de Adán y Eva, que de Eva vino el pecado, de María vino la redención, que es Jesucristo, de Adán vino la desobediencia, y a causa también de la murmuración pecaron contra Jehová. Satanás murmuró, cambió la versión de que Dios le dijo no coman de todo árbol. Le dijo Satanás no coman de todo árbol del huerto, de este pueden comer. Y la realidad era que no podían comer de aquel árbol y los del huerto. Pero Satanás siempre busca la forma de transversar las cosas. Y por eso dice que el que crea que esté firme, mire y no caiga. La murmuración es un cáncer. Es un cáncer espiritual. La murmuración comienza con una observación. Yo me he encontrado gente que nos han dicho, pastor, yo creo que podemos hacer esto de esta forma. ¿Qué usted cree? Y nosotros como pastores estamos abiertos a recibir opiniones. No creemos que lo sabemos todo. Sugerencias, opiniones. Pero ya cuando tú ves un pushing de que están todo el tiempo con lo mismo, es como establecer una agenda que no pudieron establecer en otras iglesias o en otros sitios, la quieren establecer en la iglesia. Y entonces te lo brindan a modo de una opinión, una observación, o yo creo. Como un pastor le dijeron, ay pastor, esos 3 alabanzas que se cantaron en la iglesia no me gustaron. Y el pastor le dijo, ay qué bueno, gracias a Dios que no te gustaron porque eran para el Señor. Eran para cuando se murmura que en la iglesia no está el Espíritu Santo. Cuando se murmura y cuando se dice que se murmura que el Espíritu Santo no está en una congregación, es lamentable porque el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Son tantas cosas que en la vida pastoral uno tiene que procesar y pasar que no es fácil. En 1 Corintios 10:10 nos dice, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. O sea que la murmuración es una herramienta de Satanás para destruir, dividir. Y hay de aquel que murmuró cuando Miriam habló mal de Aarón y Moisés, tuvo una semana por lepra. La murmuración detiene las bendiciones de Dios en la vida del creyente. Recuerde algo, la murmuración no se dice de frente a la persona, se dice a espalda.
Pero hay un Dios que ve lo que tú no ves y hay un Dios que escucha lo que tú no escuchas. Y eso la gente como que lo pierde de perspectiva. O sea, Dios no me está viendo. Dios sí te ve. Dios sí te escucha. Y por eso a veces las peticiones o hay un vacío en esa persona. Y cuando usted analiza y analiza la consecuencia de hacer lo malo delante de Jehová. Filipenses 2, capítulo 2, versos 14 al 15. Está hablando, Pablo le habló a Primera de Corintios. Ahora Pablo le escribe a los filipenses. Haced todo sin murmuración. Fulano, ¿puede este domingo limpiar el templo? Ay, este pastor. Porque no lo limpiar el pastor es él. Yo no soy conserje. ¿Qué es eso? Queja. Los coritos que se van a cantar el próximo domingo son estos y estos. Ay, Dios mío, siempre cantan los mismos. Ya se lo saben en el infierno de memoria y en el cielo también. Eso es murmuración. Lamentablemente eso es murmuración. Vamos a ir al hogar a llevar palabra y a llevar la Santa Cena de un hermano necesitado. Pero ¿por qué tenemos que ir el miércoles? ¿No podemos ir otro día? Eso es murmuración. Usted se está yendo en contra de la agenda de la iglesia. Hacer todo sin murmuración y contienda, porque la murmuración lleva a contienda y lleva a confrontaciones. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Qué fuerte es cuando un líder le dice a uno de sus seguidores, le da unas instrucciones y la persona se rebela. Eso es rebeldía. Y eso, desde que mami era pastora y yo era un joven, un adolescente, un joven en la iglesia, yo siempre estaba viendo esa agenda oculta en contra de los pastores. Escuché una vez una persona que era el presidente de la oficialidad diciéndole al pastor cómo él tenía que pastorear. Ay, santo. Escuché la junta de oficiales escribiendo a la junta del concilio porque ese pastor no nos gustaba, porque ese pastor no tenía la misma formalidad y mentalidad de nosotros como congregación para que nos pastoreara. Y el concilio cambió el pastor. Qué triste. Y está bien, usted dirá, pastor, pero está sacando el cierto y sacando esto a la luz, porque hay muchas cosas que pasan detrás del altar, que sufrimos y sufren los pastores. Así es. Con junta de oficiales, junta de ancianos, con diáconos, con servidores. Y siempre hay una forma y manera de llevarle la contraria a sus líderes o a los pastores. Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, capítulo 3, del 39 al 40. Lamentaciones, hay gente que se lamenta por todo. Llueve, es malo. Hace sol, ay, qué calor, Dios mío.
Ahora tengo yo que mojarme después que me pasé la plancha o pagué 80 pesos en el beauty, ahora tengo. Esas son las lamentaciones. Que mucha gente se lamenta. Y eso acorta tu estado de salvación delante de Jehová. Ay, santo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado y escudriñemos nuestro camino y busquemos y volvámonos a Jehová. Esto me recuerda cuando oramos. En la oración a veces se hace oración por los enfermos, se hace oración por petición, pero yo siempre pienso como pastor y maestro que la oración debe empezar: Padre, perdona mi falta, perdona mi pecado, para entonces poder pedir por un enfermo, interceder por un enfermo. Padre, me reconozco tal y como soy delante de tu presencia. Transforma mi mente, mi corazón. Si te he fallado, te pido perdón. Pero son cosas que pasan que no deberían de pasar. Vamos a lo que es los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu, el primero es el amor. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida Eterna. eterna. Gozo, 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 gozo yo tenía, ¿verdad? Y hay otra, esta del gozo a mí me encanta. Esa es así. Has cambiado mi lamento en baile. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. ¿Cómo están, mi amado? Pues ahí como Dios quiere. Hay siempre la culpa es huérfana, pero tiene siempre un hombre. La paz. ¿Cuántos viven en paz? Santo. No hay trabajo, pero se busca. Llegué yo, se acabó la paz. Óigame, mi amado, mi amada, yo he escuchado eso en iglesia. Aleluya. En compartir, llegué yo, o si no alguien murmura o dice, llegó fulano, llegó fulana, se acabó la Se paz. acabó la paz, la tranquilidad. Paciencia. Pacientemente esperé en Jehová y este inclinó su oído y escuchó mi oración. Salmista David. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen paciencia aquí para esperar? En el médico nos llaman como pacientes. Paciente. Y la Biblia nos llama a la paciencia, que ese es uno de los frutos del Espíritu Santo, que lo que evita la paciencia es la intolerancia. Alguien me dijo a mí que si yo gano paciencia y Ay, Dios. Para que vea la benignidad, tener bondad. Para mí esta es una de las más importantes, fe. Amén. Y hablaba yo con el esposo de mi sobrina sobre esta parte de la fe. La ciencia cree causa y efecto. Esto pasó por resultado de esto. O porque esto lo causó y esto lo provocó. Y yo le estoy explicando es que nosotros como cristianos creemos en lo que es la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Abraham escuchó una voz. Deja tu tierra y tu parentela. ¿Qué hizo Abraham? Escuchó la voz y siguió la voz. Fue obediente
y fue fiel a la voz de Dios. Aleluya. Él lo identificó como la voz de Dios. Isaac también fue obediente, tuvo fe, creyó en su padre Abraham y obró para que a través de esa descendencia de Isaac viniera Jacob. Y de Jacob la gran nación. Y todo esto es por fe. Y yo le explicaba a él, nosotros todos lo creemos por fe. No estuvimos en un Génesis cuando Dios lo creó. Cuando Satanás lo destruyó en el verso 2, que estaba la tierra desordenada y vacía y el Espíritu Santo se paseaba sobre ella. Esto lo creemos por fe. La Biblia se cree por fe. Fue inspirada por Dios y escrita por los hombres. Nosotros no, yo le decía a él, nosotros no estuvimos cuando a Cristo lo crucificaron o cuando Cristo hizo los milagros, lo creemos por fe. La Biblia se cree por fe, pero es el único libro donde su autor está presente. Amén. Amén. Toda la Biblia, mi amado, se cree por fe. Todos los sucesos del Antiguo y del Nuevo Testamento se creen por fe. Para tener el resultado de la bendición de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Creemos lo que no vemos, recibimos lo que pedimos y no lo vemos, y son las bendiciones de Dios para nuestra vida. Eso es fe. Aleluya. Dar por hecho un hecho que no está hecho. Noé haz un arca de tanto por tanto en un área desértica, nunca había llovido. Se burlaron de él, este está loco. ¿Y cuál fue el resultado de la obediencia? Hizo el arca, vino el diluvio, como Dios lo había profetizado. A Moisés en una zarza al viento se le revela a Dios, lo manda a libertar un pueblo cautivo 400 años, y Moisés dudó él de su capacidad para hacer un llamado tan grande como ir a libertar a más de 600,000 personas de una esclavitud de más de 400 años. Dudó. Pero como a causa de su duda, Dios no buscó a otro, fue a Moisés. Los profetas escuchaban la voz de Dios y hablaban al pueblo. El pueblo no aceptaba la voz del Señor a través del profeta. Fe. Los discípulos, sabiendo que Cristo iba a resucitar al tercer día, se lo anunció por más de 3 ocasiones. No le creyeron, no confiaron en esa palabra de la resurrección de él. Quien descubrió la tumba vacía fue la María. Amén. Pues fueron varias Marías. Se le aparece en el camino a Emaús. Y con todo eso ellos sabían que hablaba como Jesús, caminaba como Jesús, pero no supieron que era Jesús. Nuestro amigo Tomás, que gracias a él hay un texto bíblico que dice: bienaventurados son más los que no vieron que los que vieron y no creyeron. Si tú eres Jesús, que yo meta tu mano en el costado y vea tus heridas. Incredulidad, falta de fe.
Señor, si fuera posible, yo iría por ti a la cruz del Calvario, yo iría a la muerte. Pedro, Satanás ha pedido permiso para pasar adiante. No cantará el gallo cuando ya me han negado 3 veces. A Judas lo engañaron el Sanedrín, vendiendo a Cristo por 30 monedas de plata. Vende a Jesucristo a través de un beso. Los discípulos lo dejaron solo. Los discípulos murmuraban mucho, ¿oyeron? Delante de Jesús. En una ocasión le dijeron: Maestro, ¿por qué tú no haces como Elías? Que caiga fuego del cielo y los consuma, como pasó en esa ocasión con Elías. Eso es murmuración contra Jesús. Cuando Jesús hacía un milagro, ¿quién pecó para que éste fuera ciego? Incredulidad, duda. ¿Cómo sembró tan fácil el enemigo la duda entre Eva y que Adán se diera también a la tentación? Cuando a Adán le dijeron: de todo árbol del huerto puedes comer, pero de este no. Entiendo que él vio que en Eva no pasó nada, pero cuando él probó del fruto, ahí vino, se manifestó el pecado. Lo que Dios dijo que no hicieran, lo hicieron. Desobediencia, infidelidad. Se ha perdido mucho en las iglesias. A veces yo veo los live, 2, 3 personas se conectan, otra y se conecta. Cuando venga Jesucristo en el rapto, por eso son muchos los llamados como los escogidos. Amén. ¿Qué pasará? Cuando la palabra dice: no dejéis de congregarse como muchos tienen por costumbre. Donde hay 2 o 3 congregados, ahí yo estoy, dice congregado. ¿Qué le pasa a la iglesia? ¿Qué le pasa a la iglesia? A mí me preocupa como pastor. Nos preocupa como pastores y me imagino ustedes como miembros. ¿Qué está pasando con la iglesia? Vi un post, en Facebook. Post. Eso. Que presentaron un concierto cristiano y eso estaba abarrotado lleno. Servicio de oración y estudio bíblico. Vacío. Allá como 3,000 o 4,000 personas y en el servicio de oración o estudio bíblico no habían ni 10. ¿Seguimos a hombre o seguimos a Dios? Y a mí me encantan los conciertos, pero más me gusta hablar con Dios y más me gusta aprender de la palabra. Amén. Y todo tiene que ir a la par. Y cuando yo vi eso me indigné, me dolió, porque esa es la realidad que se está viviendo. Y no es que los conciertos sean malos, no, es que no sabemos establecer el orden, la prioridad de nuestra vida como cristianos. Donde podemos buscar presencia, donde podemos orar, hablar con Dios, recibir palabra de Dios a través de la oración,
recibir la paz y el consuelo, recibir el aprendizaje de la palabra y la revelación de la palabra por medio del Espíritu Santo, no hay nadie. Si buscamos, y con esto termino, si buscamos, hacemos como dicen por ahí una redada, vamos a buscar los cultos en las iglesias y juntamos los demás, pero nos metemos a una mega tienda y la vamos a ver. A eso es lo que se refiere Dios, que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Hallará fe cuando el Señor venga nuevamente a su tierra. Y de eso se aprovecha el enemigo, lamentablemente. Y pasan situaciones en nuestra vida. Y como nos dijo en el testimonio una hermanita que llevamos al programa, que hay gente en el infierno que daría lo que fuera por tener un minuto en la iglesia. Y el que tiene toda una vida no le importa ver. Ella nos decía, pastores, si Dios les hubiera presentado la visión que yo vi, como pastores, como líderes, como ministros, le piden a Dios la oportunidad de volver a la vida para no hacer lo malo que hicieron, que los llevó al infierno. Y Jesús le decía, oportunidad tuviste. Y en varias ocasiones te hablé, pero seguiste en lo mismo. Santo. Y están pagando el precio. Aquí en la vida practicamos lo que vamos a tener en la eternidad. Si hacemos las cosas bien, tenemos las bendiciones de Dios para nuestra vida. Gloria a Dios. Pero si hacemos las cosas no conforme a la voluntad de Dios, vamos a acarrear consecuencias que pueden destruir nuestra vida y nuestra relación con Dios. Había un anuncio que decía, ¿qué nos pasa, Puerto Rico? Yo digo, ¿qué nos pasa, iglesia? Las grandes ausencias. Daremos cuenta a Dios por lo que pudimos haber hecho bien y no lo hicimos. Y cuando no hacemos bien lo que tenemos que hacer, vamos a acarrear consecuencias. Porque tomamos decisiones sabiendo que esto no lo podíamos hacer, como Adán y Eva cedieron a la tentación y acarrearon la consecuencia del pecado. A la iglesia, ay pastor, ya termine, vamos. En el cine no pueden decir, mira, quita los anuncios, que quiero irme. Pasan más tiempo en el cine, y te dirá, pastor, te estás volviendo legalista. No, no me estoy volviendo legalista, es una realidad. Pasan más tiempo en los malls que en una iglesia. Pasan más tiempo de vacaciones que en una iglesia, y yo creo en las vacaciones. Desde que abrimos la iglesia no hemos cogido vacaciones, desde el 2016. Y seguimos, porque este es nuestro llamado. Amén.
He escuchado líderes que han dicho, estoy loco por coger mis vacaciones. Y yo digo, estoy loco por seguir predicando la palabra de Dios. Que me abran puertas y me inviten. Hay tiempo para todo. Amén. Le limitamos el tiempo a Dios. Pero pasa cualquier suceso. No me olvide de tus oraciones. Siempre orar. Y como pastores tenemos la responsabilidad de orar los unos por los otros. Amén. Amigos de Facebook, Dios te bendiga, Dios te guarde. Amigos de YouTube, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Iglesia Génesis, la llave del reino. Que este mensaje sea para que recapacite, piense y analice. Y como Dios saca tiempo para ti, saca tiempo para Dios. Aleluya. Cuando tú sacas tiempo para Dios, estás sacando tiempo para recibir bendiciones de Dios. Cuando no sacas tiempo para Dios, estás perdiéndote las grandes bendiciones que tiene para ti. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y Él haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre ti con paz. Nos vemos el miércoles.